En el calendario cristiano, el Sábado de Gloria, también llamado Sábado Santo, es una fecha de espera. Es el día en que, según la tradición, Cristo permanece en el sepulcro, y sus seguidores guardan un silencio cargado de dolor, fe y esperanza. En la liturgia católica, es un día sin misa hasta la noche, cuando inicia la vigilia pascual, preludio del Domingo de Resurrección. Sin embargo, en México, el Sábado de Gloria ha adoptado una identidad particular que combina lo religioso con lo popular, lo solemne con lo festivo, en una mezcla que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y que hoy genera tanto devoción como debate. Durante décadas, este día fue sinónimo de baños de agua, gritos, bromas y juegos en las calles, especialmente en barrios populares y comunidades rurales. Para muchas personas, el Sábado de Gloria era el momento de purificarse o lavar los pecados del cuerpo y el alma. La costumbre de mojar a quienes salían sin permiso a la calle tenía raíces en una mezcla de simbolismos religiosos y prácticas prehispánicas vinculadas al agua como elemento sagrado. Con el paso del tiempo, se transformó en un día de desahogo, en el que la gente festejaba con alegría después de varios días de recogimiento. Otra práctica característica del Sábado de Gloria, hoy en desuso en muchas regiones, es la quema de Judas. Esta tradición, heredada de España y reforzada en la época colonial, consiste en elaborar figuras de cartón que representan a Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Estas figuras se cuelgan en plazas o calles, y luego se hacen estallar con cohetes o se incendian como símbolo del castigo al traidor. Con el tiempo, la figura de Judas se fue transformando y adoptó el rostro de políticos corruptos, personajes impopulares o figuras públicas polémicas, convirtiéndose así en una forma de crítica social con tintes festivos. En algunas regiones, especialmente en pueblos del centro y sur del país, el Sábado de Gloria sigue siendo un momento de fuerte religiosidad. Se organizan procesiones del silencio, representaciones del Santo Entierro o vigilias comunitarias. El ambiente es más de recogimiento que de fiesta, y se mantiene el respeto por el carácter transitorio del día. Cristo aún no ha resucitado, y el mundo sigue en pausa. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento urbano, muchas de estas expresiones han cambiado o desaparecido. Las autoridades han limitado las celebraciones callejeras por razones de seguridad, cuidado del agua o ruido. En su lugar, se han mantenido, o reactivado, las ceremonias litúrgicas, especialmente la vigilia pascual, donde se bendice el fuego, se enciende el cirio y se renuevan las promesas bautismales. Este especial propone un recorrido por estas tradiciones, sus orígenes, su simbolismo y su estado actual. Porque entender el Sábado de Gloria en México es también entender cómo una sociedad mezcla lo sagrado con lo festivo, lo antiguo con lo actual, y lo espiritual con lo comunitario. Un día que, en su silencio y su ruido, nos dice mucho sobre quiénes somos. Durante muchas décadas, uno de los rasgos más conocidos del Sábado de Gloria en México fue la costumbre de mojar a las personas en la calle. Lo que para algunos era simplemente un juego con cubetas, globos o mangueras, tenía en realidad un trasfondo simbólico mucho más profundo. El agua, desde tiempos prehispánicos y en múltiples tradiciones religiosas, ha sido vista como símbolo de vida, renovación y purificación. No es coincidencia que el bautismo cristiano, rito de iniciación por excelencia, utilice este elemento para representar el nuevo nacimiento en la fe. En el contexto de la Semana Santa, el Sábado de Gloria es también un día de transición. Cristo permanece en el sepulcro, y la comunidad cristiana espera su resurrección. En ese clima de espera, el uso del agua empezó a adquirir un sentido de limpieza espiritual, de preparación para la Pascua. En pueblos y comunidades rurales, existía la creencia de que quien no se bañara ese día, no tendría salud el resto del año. Así, las familias organizaban baños comunitarios en ríos, pozos, estanques o simplemente en el patio de la casa, como parte de una costumbre que mezclaba tradición oral, espiritualidad popular y elementos de sanación. Con el tiempo, especialmente en las zonas urbanas, esta práctica fue adoptando un carácter más lúdico. En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla o Monterrey, los jóvenes comenzaron a mojar a quienes salían a la calle, sin importar si querían participar o no. Cubetazos, globos de agua, mangueras y hasta pistolas de plástico convirtieron muchas colonias en verdaderas zonas de batalla acuática. Lo que en origen era un rito con cierto carácter simbólico, terminó siendo, en muchos casos, una excusa para bromas pesadas o descontrol.
Ya en las décadas de los 80 y 90, comenzaron las primeras restricciones. Las autoridades, preocupadas por el desperdicio de agua potable, especialmente en contextos de sequía o escasez, emitieron reglamentos que prohíben o limitan el uso de agua en espacios públicos durante ese día. En la actualidad, en muchas ciudades, mojar personas en Sábado de Gloria puede implicar sanciones, multas o incluso detenciones, si se hace sin consentimiento o se pone en riesgo a terceros. Pese a ello, en algunos barrios la tradición persiste, especialmente entre niños y adolescentes, aunque cada vez con más conciencia sobre el uso responsable del recurso. En zonas turísticas, como playas o balnearios, el Sábado de Gloria coincide con el cierre de la Semana Santa vacacional, por lo que el contacto con el agua se vive más como recreación que como tradición. Esta transformación de una costumbre antigua en una práctica urbana popular, y luego en un comportamiento regulado, refleja la capacidad de adaptación de las tradiciones mexicanas. Lo que comenzó como un símbolo de purificación espiritual pasó por el filtro del juego, del desorden y del cambio social, hasta llegar a un punto donde conviven el recuerdo, la nostalgia, la regulación y el debate. Más allá de la anécdota, el agua del Sábado de Gloria nos recuerda que las costumbres no son estáticas. Evolucionan con la gente, con el tiempo y con las necesidades de la comunidad. Y en ese proceso, siguen diciendo algo sobre quiénes fuimos, quiénes somos y cómo vivimos nuestra espiritualidad de formas distintas. Si hay una imagen que por décadas marcó el Sábado de Gloria en México, es la de una figura de cartón colgando en una calle, rodeada de gente, para luego ser incendiada o volada en 1000 pedazos con cohetes. Es la quema de Judas. Esta tradición, que mezcla teatro callejero, crítica social y simbolismo religioso, forma parte de las costumbres populares más fuertes y polémicas de la Semana Santa en muchas regiones del país. Y aunque su presencia ha disminuido en años recientes, su significado y evolución siguen siendo testimonio de una identidad colectiva que no se limita al templo. El origen de esta práctica se encuentra en la figura de Judas Iscariote, el discípulo que, según los evangelios, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Su nombre ha quedado asociado, a lo largo de los siglos, con la traición y la deslealtad. En el contexto del cristianismo popular, su castigo, la muerte y la condena eterna, se convirtió en símbolo de lo que debe evitarse, pero también de lo que debe condenarse. En México, esta condena se volvió teatro público y espectáculo pirotécnico. Durante la época colonial, los misioneros españoles introdujeron la tradición de quemar muñecos como forma de escenificar el castigo al traidor. Los artesanos comenzaron a elaborar figuras de cartón o papel maché, con estructuras de madera, que representaban a Judas con rostro demoníaco y cuerpo articulado. Estas figuras se colgaban en plazas, patios o calles, y se hacían estallar con pólvora mientras la gente vitoreaba. Era una forma de dramatizar la justicia divina, de castigar simbólicamente al traidor en medio de la comunidad. Con el tiempo, la figura de Judas fue adoptando nuevos rostros. Ya no representaba solo al personaje bíblico, sino que comenzó a tomar la forma de figuras impopulares, líderes políticos, funcionarios corruptos, criminales notorios o incluso personajes de la farándula. Así, la quema de Judas se convirtió en una herramienta de crítica social, donde el pueblo expresaba, a través del arte y la sátira, su inconformidad con quienes consideraba traidores de los valores colectivos. En muchos sentidos, se transformó en una forma de protesta simbólica con raíces profundamente mexicanas. La quema de Judas también dio lugar a una tradición artesanal, especialmente en lugares como Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Oaxaca, donde los juderos, como se conoce a quienes fabrican estas figuras, desarrollaron estilos únicos, cargados de color, detalle y creatividad. En algunos casos, las figuras miden varios metros, tienen mecanismos móviles y combinan elementos de crítica política, humor popular y estética carnavalesca. Las explosiones, los cohetes, las coreografías y la música hacen de esta quema un espectáculo festivo, pero también reflexivo. En años recientes, las quemas de Judas han sido reguladas o desplazadas por razones de seguridad, contaminación o cambios culturales. Sin embargo, siguen vivas en ferias, barrios tradicionales y festivales culturales, donde se promueve su valor como manifestación artística, histórica y crítica.
También hay intentos por resignificar esta costumbre, proponiendo figuras menos violentas o que celebren valores positivos en lugar de centrarse solo en la condena. Aún así, el espíritu de la quema de Judas permanece, hacer visible lo que duele, lo que molesta, lo que divide, y purificarlo con fuego simbólico. En una sociedad donde muchas veces se calla el descontento, esta tradición ha sido, durante siglos, una forma de hablar sin hablar, de gritar desde el arte, y de recordarnos que el juicio popular no siempre espera el juicio final. Hablar del Sábado de Gloria en México es hablar de contrastes. Mientras en unas comunidades la gente guarda silencio respetuoso, en otras se encienden cohetes, se queman figuras y se organizan festejos callejeros. Esta diversidad refleja la riqueza cultural del país, pero también las distintas formas en que el pueblo mexicano ha sabido reinterpretar las tradiciones religiosas a lo largo del tiempo, adaptándolas a su entorno, a su historia y a su identidad local. En muchas zonas rurales, especialmente en estados como Oaxaca, Puebla, Chiapas y Guerrero, el Sábado de Gloria se vive con profunda solemnidad. Las iglesias permanecen en silencio durante el día, sin misas ni celebraciones eucarísticas hasta la noche. La comunidad se prepara para la vigilia pascual, una ceremonia que incluye el encendido del fuego nuevo, la bendición del agua y la lectura de textos bíblicos que recorren la historia de la salvación. La participación es colectiva, comunitaria, y aunque el ambiente es austero, también está cargado de una emoción contenida, la esperanza de la resurrección. En esos mismos pueblos, sin embargo, puede haber también expresiones festivas más ligadas a lo popular. La quema de Judas, los juegos con agua o las reuniones familiares se suman a la celebración religiosa, sin que necesariamente se vea como una contradicción. Para muchos, la fe no está reñida con la alegría. Al contrario, la fiesta también puede ser una forma de dar gracias, de liberar tensiones, de cerrar el ciclo de la Semana Santa con una explosión de color, ruido y comunidad. En las zonas urbanas, el panorama varía aún más. En grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, el Sábado de Gloria convive con la vida moderna, las vacaciones y la regulación oficial. En algunas colonias tradicionales, como Tepito o Coyoacán, todavía pueden encontrarse celebraciones populares, quemas de Judas organizadas por asociaciones vecinales o ferias culturales que recrean elementos antiguos. Pero en otras zonas, la jornada transcurre de forma casi desapercibida, especialmente entre quienes no practican la religión o se encuentran fuera de sus ciudades por vacaciones. En ciudades turísticas o destinos de playa, el Sábado de Gloria tiene una connotación más recreativa. Miles de personas aprovechan los días libres para salir, bañarse en el mar, visitar balnearios o realizar actividades al aire libre. En estos espacios, el día pierde su carácter litúrgico, y se vive como parte de una Semana Santa vacacional. Aún así, algunas parroquias costeras organizan celebraciones al atardecer, en la playa, con procesiones a la orilla del mar, recordando que la fe no está limitada por el lugar ni por el turismo. También existen iniciativas culturales que buscan rescatar y reinterpretar las tradiciones del Sábado de Gloria, sin caer en el descontrol ni en el olvido. Museos, casas de cultura y colectivos artísticos organizan talleres de cartonería, representaciones teatrales y exposiciones sobre la historia de estas costumbres. Estas actividades permiten que nuevas generaciones conozcan el trasfondo de las prácticas y las vivan desde una perspectiva educativa, artística o comunitaria. En todos estos escenarios, lo rural, lo urbano, lo litúrgico y lo popular, se mantiene una constante. El Sábado de Gloria sigue siendo un día cargado de símbolos, de tensiones y de significados. Es un espacio intermedio entre la muerte del Viernes Santo y la alegría de la Pascua. Y en ese intervalo, México pone en juego sus múltiples formas de creer, de festejar, de cuestionar y de recordar. El Sábado de Gloria es, quizá más que cualquier otro día de la Semana Santa, una muestra clara de cómo en México la fe no es solo dogma ni rito, sino también comunidad, memoria, símbolo y transformación. A lo largo del país, este día se vive entre el recogimiento de la liturgia, la explosión de la quema de Judas, los cubetazos de agua y el aroma de la comida compartida. Cada una de estas expresiones, aunque distintas entre sí, revela una forma de relación con lo sagrado, con el tiempo, con el otro y con la historia. Lejos de ser una tradición estática, el Sábado de Gloria ha cambiado con el paso de los años.
Algunas prácticas, como los baños públicos o las quemas masivas, han disminuido por razones ambientales, sociales o de seguridad. Otras, como la vigilia pascual o las expresiones culturales organizadas, han tomado fuerza o se han resignificado. Y en medio de todo eso, la memoria popular sigue haciendo su trabajo: conservar, adaptar, recrear. Lo importante no es si mojamos o no mojamos, si quemamos figuras o guardamos silencio. Lo importante es que, cada año, este día nos ofrece una pausa en medio del ruido del mundo. Un espacio intermedio entre el dolor del Viernes Santo y la alegría del Domingo de Resurrección. Un momento donde, colectivamente, recordamos que hay cosas que deben morir, como la traición, la injusticia, la indiferencia, y que también hay espacio para lo nuevo, lo purificado, lo resucitado. El Sábado de Gloria es espejo de nuestro mestizaje cultural. Una fecha en la que lo indígena, lo colonial, lo popular y lo contemporáneo se encuentran sin necesidad de anularse. En sus múltiples formas de celebrarse, desde el agua hasta el fuego, desde la liturgia hasta la crítica, nos muestra que la espiritualidad en México es dinámica, creativa y profundamente humana. También es un día que nos invita a pensar: ¿cómo vivimos nuestras tradiciones? ¿Qué decimos cuando las repetimos? ¿Qué heredamos cuando las compartimos? Porque detrás de cada figura quemada, de cada cubetazo lanzado o de cada vela encendida, hay una historia de comunidad, de resistencia, de alegría y de sentido. Y mientras existan personas que sigan celebrando, cuestionando, reinventando el Sábado de Gloria, esta tradición seguirá viva. No porque todo siga igual, sino precisamente porque sabe adaptarse sin perder su esencia, ser un puente entre lo que fuimos, lo que creemos y lo que aún esperamos.